Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Sagitario. Les doy la bienvenida a su canal Aleli Astral. Si es la primera vez que nos visitas, te invito a suscribirte y activar la campanita ya mismo porque tenemos más de 50 formas ahora de ganar, más de 50 premios para ustedes. Para poder participar deben cumplir con todos los requisitos que decimos durante el video, por eso los invitamos a quedarse hasta el final. Esto lo hacemos como forma de agradecimiento porque por ustedes podemos alimentar nuestro refugio de animalitos rescatados. Y quiero contarles el día de hoy que esta lectura es general, no tiene fecha, sexo o género a quien va dirigida. Si no resuena, puedes ir a tu ascendente y si no conoces el tuyo, en la cajita de descripciones que está ahí abajo, te dejé el link. Bueno, quiero contarte además que no todos los días vamos a resonar y que no todo va a resonar en esta lectura contigo. Toma lo mejor y deja ir lo demás. Bueno, esta lectura tiene varias partes. Primero un mensaje general de parte de los ángeles y después vamos al amor y el dinero porque todo es importante. Mensaje general de parte de los angelitos para todos mis amigos de Sagitario y te dice: esclarecerás el enigma. Durante estos días viene un porqué, viene una razón. El universo te va a ayudar a entender el por qué cierta puerta o ciertas puertas, mejor dicho, se cerraron para ti. Porque a pesar de que lo has intentado todo, porque a pesar de que has luchado por una causa, por un sueño, por una meta, parece que una puerta se cerró en tu cara. Y te dice el universo: vas a entender el porqué y de esta manera dejarás de estarte culpando, de esta manera dejarás de estar empecinado en esa situación, fluirás y algo mucho mejor llegará. Así que atento a las señales porque de verdad llega ese porqué para arreglar tu vida, para aliviar tu vida, para que puedas entender muchas cosas importantes. Entonces te entrego esta lectura y le pido a mis guías espirituales y a todos los angelitos que me den el mejor mensaje para ti. Vamos a comenzar con la lectura para el plano de lo sentimental. Esta es para todos los Sagitario en el amor que tienen una conexión especial con alguien. Puede ser el crush, el novio, el amante, la esposa, la ex. Pueden estar juntos o separados. Puede que estén en contacto cero incluso. En este momento vas a decir el nombre de esa persona en tu mente y contaremos hasta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora vas a decir tu nombre y el nombre de esa persona juntos y volveremos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Primero que todo vamos a ver cuáles son los pensamientos de esa persona hacia Sagitario. Comenzamos con la sota, 3 de oros, el astro, el 6. Se van componiendo las cosas, muchos oros, miren esa cantidad de oros, qué buena lectura viene para ustedes, mucha atención. El 10, el as, el 7 de bastos, la sota, el 10 y el caballero. Mire, tenemos 1, 2, 3, 4 oros en este momento. Qué buena lectura. Bueno, ¿cuál es el primer pensamiento que esta persona tiene cuando piensa en Sagitario? Bueno, en este momento realmente siento que es alguien que está mirando hacia el pasado, mira hacia atrás con mucha nostalgia, mira hacia atrás pensando en las propuestas, en los planes, en las metas que tenían desde un principio contigo y me dice: voy a hacerle una propuesta para poder solucionar las cosas o para poder ir más allá, me dice este 3. Viene una propuesta importante, sin embargo esta personita siento que aún necesita esclarecer algunas cosas en su mente y en su vida para poder estar mejor contigo. Me explico, no veo que haya alguien más en la relación, no veo que haya un tercero en la relación. Sí me dicen mucho las cartas, 2 cartas de que ustedes pueden estar saliendo con un Tauro, ascendente lunar o Venus, o puede ser un Capricornio o un Aries, o un signo tierra.
Y veo que esta persona económicamente necesita estabilizar o resolver un problema en el trabajo que le ha estado como afectando, que le ha estado como dando un poquito de dolores de cabeza. Algunos de ustedes han notado a su persona rara, a su persona distante, a su persona fría. Y quiero decirte a través de esta lectura que no hay nadie más. No hay un amante, no hay un tercero, no hay nadie más. Hay problemas en el trabajo y problemas por un dinero que esta persona necesita resolver. Asimismo, si están en contacto cero, si están separados, también hay problemas en su plano financiero que esta persona necesita en este momento resolver y está enfocando toda su energía. Cuando él o cuando ella solucionen todo esto, la relación entre ustedes va a fluir. En su debido momento, esta persona va a sincerarse contigo y te va a decir realmente que esto es lo que ha estado pasando, si es que aún no lo sabes. Si tu persona especial te ha dicho que no hay nadie más, por favor créele en este momento porque de verdad te puedo asegurar que no hay nadie más. El 6 de copas es una carta que me encanta para ustedes porque en este momento me dice que viene un futuro mejor. También me habla acerca de un amor indomable, un amor que es capaz de superar todos los obstáculos, un amor que es capaz de superar todos los problemas que puedan haber frente a él, un amor que es capaz de sobreponerse como a todo lo que se presenta en el camino. Siento que realmente no hay nadie más, como te digo, y me encanta porque luego de toda esta situación viene un equilibrio importante para ustedes como pareja, viene un equilibrio que les va a permitir fluir más, les va a permitir estar mejor. Un éxito contundente para las reconciliaciones, para todos aquellos que tienen planes de reconciliaciones. Un éxito contundente para los planes financieros, para adquirir bienes, casas. Para todo esto viene un éxito muy, muy bueno. Entonces no te preocupes realmente porque veo que se resuelve este problema y te lo vuelvo a asegurar nuevamente, no hay nadie más, no hay un tercero, no hay alguien por quien Sagitario tenga que estar temiendo si en este momento le están engañando. De verdad, déjale resolver a esta persona las dudas que tenga por fuera. Entonces vas a poder ver con un poquito más de claridad la situación y de tener un poco más de paciencia. Esta carta del 7 me dice que has estado con bastante ansiedad y que estás con muchas dudas, ¿sí? Que estás pensando realmente que te están engañando o que hay alguien más y no lo hay. Aquí esta sota de espadas me dice que tu persona especial es alguien que está dispuesto a luchar por la relación, a entregar lo mejor, a dar lo mejor de sí para poder sacar avante todo lo que ustedes tienen. Entonces creo que lo más justo sería darle el voto de confianza, darle ese voto de que pueden hacer ustedes juntos las cosas, de que van a salir adelante en vez de como ser una carga, un problema más. Podrías expresarle tu apoyo de que estás allí. Me dice que este no es tiempo para distanciarte. No te conviene la distancia, no te conviene el orgullo, no te conviene actuar con frialdad en este momento, Sagitario, con tu persona especial. Porque la verdad esta persona está enfocada en solucionar un problema material, un problema que tiene, pero es un problema del cual va a poder salir avante, me dice ese caballero. Esta persona tiene toda la intención de conquistarte, tiene toda la intención de hacerte esa propuesta para reconquistarte, para revivir la llama del amor, para que ya dejes de lado todas estas dudas y estas inseguridades. Vamos a ver qué nos dice el tarot egipcio respecto a esta situación. Pero quiero que en este momento te suscribas y actives ya mismo la campanita. Bueno, te dice la carta de la regeneración que de verdad esta relación surge de nuevo. Todas aquellas llamas que estaban apagadas se vuelven a avivar, todas aquellas llamas que se habían como extinto en este momento vuelven a tener el fuego de la pasión y créeme que la conexión entre ustedes se hará mejor en la medida en que tú también pongas un poquito más de tu parte, Sagitario. La carta de la purificación me dice lo que te decía, esta persona está tratando de solucionar un problema y luego de eso la relación estará mucho mejor. Necesitan sí mejorar el tema de la comunicación porque no puede ser posible que cada que alguien tenga un problema se distancien, se pongan raro y el otro no sepa qué le sucede. Tú no eres telépata, tú pues sí puedes ver señales pero no adivinas como tal el pensamiento del otro.
Entonces, creo que les hace falta mejorar y trabajar un poco en esta cuestión de la comunicación. Por su parte, los ángeles te dan este consejo para esta relación. Te dice, estarás a salvo del crimen, tranquilo, que nada malo está pasando contigo. No eres tú, el problema no eres tú, Sagitario, el problema es algo que está pasando por allá internamente, problemas económicos de tu familia. Te dice el oráculo del amor, estás frente al verdadero amor, estás frente al verdadero amor, así que no te preocupes, fluye. Bueno, esta ha sido la lectura para los que tienen una conexión especial. Vamos a pasar a los solteros y no se vayan porque luego les contamos cómo pueden ganar más de 50 premios que damos ahora durante la semana. Bueno, vamos a comenzar en este momento. Con los solteros, ¿qué viene para los solteros? ¿Qué mensaje hay para mis solteros lindos? Me dice, algunos de ustedes han estado en una época de muchas lágrimas, todavía les cuesta confiar en los demás, todavía les cuesta a Sagitario poderse entregar a otros. Sin embargo, viene una época de cambio en la cual estás encontrando la misión de vida, la misión para la cual viniste a esta tierra. Y persevera en eso, tiempo de dedicarte a tu vida profesional. Es momento de concentrarte en tus sueños, metas y proyectos. No veo que sea tiempo de tener una relación, al menos no a corto plazo. Este es el mensaje. Y ahora en el plano de lo económico, para todos los amigos de Sagitario, les dice, siento que están débiles, siento que piensan que no pueden recuperar un dinero o un negocio o un trabajo perdido, pero sí lo van a poder hacer. Así que nada de estarse sintiendo con desesperanza como esta carta de la templanza me dice. Van a poderlo hacer, sin embargo les recomienda el tarot que avancen con mucha pero muchísima precaución. Su número de la suerte para ustedes el día de hoy es el número 47 y quiero contarles que hay varias formas, varios premios y los requisitos se los cuento después de contarles los premios. Los premios son, los viernes sorteamos una lectura a alguien, a un ganador, una lectura privada y personalizada. Los sábados vamos a leer 50 respuestas de 50 preguntas que hayan dejado ustedes en los comentarios durante la semana. Y también vamos a hacer en vivos. Entonces esas son 3 formas de ganar. Ahí en los en vivo les respondo preguntas gratis. Los requisitos son, primero estar suscritos, segundo activar la campanita, tercero darle like a este video y escribir la palabra clave. Si van a hacer, la palabra clave del día de hoy es tomate. Si si usted no cumple los requisitos, pues no puede participar. Si van a preguntar por alguien más, por el amor, dejen el signo de ambos. Quiero contarles que ya tenemos abierta agenda para la primera mitad de octubre, que quedan pocos cupos y si necesitan sus lecturas personalizadas, nos escriben directamente al Messenger de Facebook. No hay otra forma de contactarnos y no envíen dinero a nadie sin que se les haya confirmado. Solamente se envía el dinero en el momento de la cita. Bueno, bendiciones a todos ustedes, los llevo en mi corazón.